Buenas tardes, bienvenidos al servicio de estudio bíblico. Esta noche vamos a tener un poquito diferente. Ahorita lo voy a introducir el tema que vamos a estar haciendo esta noche. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en tu nombre virtualmente y pedimos que bendigas el servicio de hoy, que tú recibas la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que podamos entender tu palabra y aplicarla y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Ponemos en tus manos las peticiones de los diferentes hermanos y también las alabanzas y respuestas a la oración. Alabamos tu santo nombre en esta noche porque todo lo pedimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hace ya algunas semanas que no tenemos preguntas y respuestas. Hoy tenemos un par de preguntas, entonces vamos a ver si vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay dos preguntas, pero francamente no sé si vamos a poder llegar hasta la segunda. Entonces vamos a ver primeramente. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es legalismo? O sea, ¿por qué algunos nos llaman legalistas? Entonces vamos a entrar a ver esto. Ahora, por el legalismo vamos a definir. El legalismo es, hay dos o tres áreas que se pueden llamar como legalismos. Exigir el cumplimiento de la ley por aquellos o que aquellos mismos no cumplían. Y aquí la situación es los fariseos. Ellos mandaban a cumplir lo que ellos llamaban la ley. En realidad eran sus tradiciones y no tanto la ley. Ellos cuando acusaban a Jesús de estar quebrantando la ley, en realidad nunca él quebrantó la ley. Lo que él quebrantaba y lo hacía al propio era quebrantar las tradiciones de ellos que ellos habían añadido unos 660 puntos a la ley y que de hecho desvirtuaban la imagen de Jesucristo que había en la ley con sus tradiciones. Ahora, sin embargo, Jesús y Juan el Bautista los acusó de hipócritas. Entonces, evidentemente, ellos no cumplían lo que exigían que cumplieran los demás. Así que el primer uso del legalismo es exigir el cumplimiento de la ley que ellos mismos no cumplían. El segundo uso del legalismo es exigir el cumplimiento de la ley que ya no está en vigencia. Y este es el caso de los fariseos de Jerusalén, que fueron a las iglesias de Galacia y otras iglesias donde el apóstol Pablo estaba sembrando la palabra entre los gentiles. Y ellos entonces le decían a los gentiles que tenían que circuncidarse, tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse y guardar la ley. La tercera área de legalismo es cuando algunos protestantes nos llaman a los bautistas legalistas porque nosotros nos apegamos estrictamente a las escrituras. Entonces, a veces ellos nos llaman legalistas. Así que vamos a ver qué dice la Biblia en en cada una de estas tres áreas. Primeramente, exigir el cumplimiento de la ley que ellos mismos no cumplían. Vamos entonces a Mateo capítulo 3. Vamos a ver aquí el caso de, vamos a ver algunos ejemplos acá. Mateo capítulo 3, comenzando con el versículo 7. Aquí está hablando de Juan el Bautista, porque a veces es Jesús, a veces es Juan, que los llama hipócritas. Bueno, ¿cómo los llama Juan? Aquí está en Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Palabras un poco espesas para los líderes religiosos, ¿no es cierto? Y entonces les dijo Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, "A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, dijo Juan, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, y aquí cuando Juan el Bautista dice eso, en realidad él tiene dos grupos. Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Entonces aquí hay dos grupos. Están los creyentes y están los la generación de víboras, que él les llamó, que son los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos de ese día. Entonces a estos, a los creyentes, Juan el Bautista dice, él os bautizará en Espíritu Santo. Y luego a los que no creen, a los líderes religiosos de su día, les dice, y fuego. Y le sigue hablando a ellos, donde dice, en el versículo, bueno, perdón, hasta ahí llegó. Bueno, en los siguientes versículos, entonces les dijo que ya ellos iban a ser echados al lago de fuego. Vamos ahora a Mateo capítulo 6 y el versículo 2. Aquí está Jesús enseñando y él dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces pensemos un momentito aquí, donde Jesús, este es el sermón del monte, está enseñándole a sus discípulos y entonces les dice, cuando ustedes dan una ofrenda, no hagan tocar trompeta delante de ti, que aunque no lo crean, lo hacían tocar trompeta delante de ellos para que todo el mundo se diera cuenta, tararara, aquí está fulano de tal que va a echar sus ofrendas, los diezmos eran aparte, pero para que echaran sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y ellos entonces hacían gran alarde, oraban en las esquinas delante de todo el mundo, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, para que la gente los viera. Y entonces Jesús lo que está diciendo es, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, ellos andan buscando el reconocimiento de la gente, ya lo tienen. Pero en cuanto a Dios se refiere, nada que ver. Vamos al capítulo, versículo 5 de Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, no se lavaban la cara, no se bañaban, sino que andaban así. ¿Cómo está mi hermano? Pues aquí ayunando. Y ponían unas caras así. Y entonces Jesús dijo, de cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, andan buscando la recompensa y el reconocimiento de los hombres, ahí lo tienen. Pero en cuanto a Dios se refiere, nada que ver. Vamos al capítulo 15 y el versículo 7. Hipócritas, Jesús. No entramos en detalle aquí, nada más quiero que noten cómo Jesús los llamó. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Y no vamos a leer qué fue lo que dijo, pero Jesús aquí los llamó hipócritas. Vamos ahora al capítulo 22, el versículo 18. Este pueblo, versículo 8, perdón. eh, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 18. Pero Jesús, ellos le trajeron una moneda y le preguntaron, ¿debemos dar al César o no? Y él les contestó, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces ahí está donde él estaba llamándolos hipócritas. O sea, evidentemente ponían una fachada. Estaban pidiéndole a los demás que cumplieran mientras ellos no lo cumplían. Vamos ahora al capítulo 23. Y aquí hay varias citas donde él los llama. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, convertir un gentil, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí está hablando Jesús en cuanto al diezmo. Hay personas que preguntan si debemos diezmar hoy, que si Jesús lo enseñó. Bueno, Jesús le está diciendo a los fariseos de que debían hacerlo. ¿Qué les dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, al revés. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. Y entonces, donde diezmaban la menta, el eneldo, el comino, contándolo así. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces le dijo, esto era necesario hacer, o sea, cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Pero le dice sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, cuando se habla de lo que significa legalismo, entonces lo segundo es exigir el cumplimiento de la ley cuando ya no está en vigencia. Entonces quiero que vayamos a Hechos, capítulo 15. Esto está hablando aquí está hablando de aquí de algunos que habían salido de la iglesia de Jerusalén y estaban enseñando en las iglesias que Pablo iba plantando de los gentiles. Leamos.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no, o sea, los gentiles, gentiles que iban creyendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, imagínense, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, ahí es lo que se llama el Concilio de Jerusalén, donde se presentó precisamente esta situación. Vamos ahora a Gálatas, capítulo 1. El caso de Gálatas es que era una de las iglesias que Pablo había plantado, era una iglesia de gentiles. Habían llegado entonces algunas personas de Judea, algunos de los fariseos que se habían creído y habían llegado y entonces habían enseñado en las iglesias de Galacia y ellos lamentablemente estaban escuchándolos. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él pagó el precio completo. No hay nada más que, no se debe nada más, sino que Él pagó el precio completo. Algunos habían llegado entonces a las iglesias de Galacia y estaban enseñando que tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley. Vamos al capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces aquí los legalistas se refieren que les están enseñando que tienen que cumplir la ley cuando ya la ley no estaba en vigencia. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, no está la palabra, pero se entiende. Ahora vas a acabar por la carne. Ellos estaban rechazando el Evangelio y estaban volviendo a la ley. Vamos al capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, a la ley. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, siendo gentiles, se circuncidan porque les están diciendo que tienen que circuncidarse o si no, no pueden ser salvos. Entonces Pablo dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el que quiere guardar parte, tiene que guardarla toda. Santiago dijo que el que incumple un punto de la ley es culpable de todo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, se circuncida, guarde toda la ley. No piense que puede guardar nada más una parte. Pero entonces les dice a los Gálatas, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ahora, algunos que enseñan que la salvación se puede perder, entonces cogen este versículo y lo sacan de contexto para enseñar que se puede perder la salvación, o sea, que los Gálatas cayeron de la gracia. Lo que está diciendo Pablo es que cayeron de la gracia y volvieron a la ley. No les está diciendo que perdieron su salvación, sino que ellos habían dejado la gracia, el evangelio, y habían vuelto a la ley. Y si eso ocurre, entonces de nada, para nada murió Cristo. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, no hay ninguna diferencia. No hay judío, no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre circunciso e incircunciso en Jesucristo, sino que la fe que obra por el amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces habían venido estas personas y habían enseñado que tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley. Entonces eso es legalismo, el segundo uso del legalismo, que es volver a la ley
volver a cuando ya no está en vigencia. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, eso no viene de Dios. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Palabras muy fuertes. Entonces, encontramos aquí este uso que es del legalismo. Vamos ahora al tercer punto, y este tal vez es el que más se aplica a nosotros hoy, donde vemos que algunos protestantes, ¿y quiénes son los protestantes? Los protestantes son los que salieron de la Reforma. Los protestantes, nosotros no somos protestantes, no salimos de la Reforma. Nosotros venimos desde Jesucristo. Tenemos una línea que es a través del bautismo y la sana doctrina. Eso está en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Entonces es el bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál bautismo? El bautismo que viene de Jesucristo, no el que viene de la Iglesia Católica. Y la sana doctrina que viene de Jesucristo, no a través de la Iglesia Católica. Entonces, algunos protestantes nos llaman a los bautistas legalistas porque nos apegamos estrictamente a las Escrituras. Entonces, vamos a buscar algunos pasajes para iluminarnos en cuanto a esto. Primeramente, Jesús enseñó, aquí le está hablando a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento, la ley, no la tradición de ellos. La ley señalaba hacia Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús dijo. O sea, la ley y los profetas señalaban hacia Jesucristo. Y entonces ellos creían de que en las escrituras tenían la vida eterna. No, la vida eterna no está en las escrituras. La vida eterna está en creer en aquel a quien las escrituras señalan, o sea, a Jesucristo. Entonces les dice Pablo, perdón, les dice Jesús aquí a los fariseos y saduceos y escribas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, quiero mostrar en este punto que los que nos dicen legalistas, porque nos apegamos estrictamente a las escrituras, bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver algunos pasajes. Ya vimos Juan 5:39. Ahora, Juan 17:17, Jesús dijo, es la oración intercesora antes de su crucifixión, donde Jesús está hablando con el Padre y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a la verdad. Fuera de la palabra de Dios no hay verdad, es la verdad. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Y no digo que todo es mentira, pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, si comparamos, entonces tenemos que creerle a Dios y no necesariamente creer lo que dicen los hombres. Si ellos están enseñando lo que dice la Biblia, perfecto. Pero de lo contrario, no podemos creer lo que ellos están diciendo. Así que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso nosotros los apegamos a lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 17 y el versículo 1. Aquí está hablando de Pablo cuando andaba predicando y estableciendo iglesias. Entonces venía saliendo de Tesalónica y llegó a Berea. Y entonces dice el versículo 11 del capítulo 17, estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, o sea, lo que Pablo estaba predicando, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea no se atenían a que Pablo estaba diciendo la verdad. No, ellos se iban al Antiguo Testamento porque se basaba, lo que Pablo estaba diciendo, se basaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse. Entonces ellos iban, escudriñaban el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba testificando, lo que Pablo estaba predicando, lo que Pablo estaba enseñando era conforme a las Escrituras. Ellos iban y escudriñaban cada día. O sea, escuchaban a Pablo
y iban a casa a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por eso, si los acusan de legalistas por eso, pues lo siento, tenemos que entonces seguir adelante porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y esto es nuestra regla de fe y práctica. Y la Biblia dice que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo siempre invito, insto, que no se atenga a lo que yo enseño, no se atenga a lo que nadie enseña, sino vaya a escudriñar la palabra de Dios. Ahora no solamente el Antiguo Testamento, sino principalmente el Nuevo Testamento, que es nuestra regla de fe y práctica para hoy. Entonces, escudriñen las Escrituras para ver si lo que se está enseñando es verdad. Y van a encontrar que muchas cosas que se están enseñando en los púlpitos alrededor del mundo hoy, en el nombre del Señor, no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, él aprendió de su mamá y aprendió de su abuela, que eran judías, su padre era gentil, era griego, pero su madre y su abuela eran judías y ellos le habían enseñado la palabra de Dios. Entonces, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí a Timoteo de que estudiando el Antiguo Testamento iban a encontrar salvación por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban señalan hacia Jesucristo, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo, versículo 16. Y aquí hay dos versículos que todos haremos bien en aprender. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, un creyente maduro, un creyente no carnal, sino espiritual. Pero tome lo que dice seguidamente, tome nota, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que nosotros cuando tenemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos preparados para madurar, preparados para crecer en el Señor, preparados para ser creyentes espirituales, porque estamos enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Es por eso que hay que apegarse a las Escrituras. Vamos ahora al capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la última carta que Pablo escribió. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra de Pablo, la palabra de un hombre tal, no. Que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, le acabo de decir, las sagradas escrituras. Que instes en base a la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y estamos viviendo ese tiempo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Si nos llaman legalistas por apegarnos a la palabra de Dios, bueno, pues así será. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo Jesús en la oración al Padre. Mediante el Espíritu Santo, que todo lo conoce, todo lo escudriña. Primera, no tengo anotado aquí, pero primera de Juan, si quieren anotarlo, capítulo 2, versículos 20 y 27. Dice que todo creyente tiene la unción del Espíritu Santo.
para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Volviendo aquí, versículo 22, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y entonces viene ahora un mandato, viene aquí un modo imperativo, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y entonces Pedro termina diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recuerde que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si nos llaman legalistas, bueno, lo siento, nosotros vamos a apegarnos a la palabra de Dios y ellos harían bien en hacer lo mismo. Ahora, la otra pregunta ya no nos queda tiempo. Vamos a dejarla para la próxima semana. La otra pregunta es, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Y eso Dios mediante lo estaremos viendo la próxima semana. Entonces, espero que el estudio de hoy haya sido de ayuda, haya sido de bendición en su vida y que usted esté pudiendo aprender con el estudio de la palabra del Señor. Recuerden que no es importante lo que yo creo, no es importante lo que yo enseño, lo importante es lo que la palabra de Dios enseña. Nunca nos apartemos de la Biblia. Debemos apegarnos siempre a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nos desviamos, estamos en mar abierto, sin brújula, sin timón, a lo que el mundo diga. Que lamentablemente, ahí es donde están muchas de las personas hoy. Enseñan, pero no enseñan la verdad. No están basados en la verdad, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la uses y que tú, Señor, eh, abras el entendimiento de las personas para que puedan entenderla y aplicarla. Señor, si hay decisiones pendientes esta noche que necesitan ser tomadas, alguien que necesita aceptarte como Salvador personal, que tome la decisión hoy. Si hay hijos tuyos que están dudando, Señor, de varias enseñanzas, están escuchando a hombres y no a lo que dice tu palabra. Entonces, ayúdale, Señor, que tu Espíritu Santo les ilumine y que ellos puedan entender, escuchar tu voz, aplicarla a sus vidas y apegarse a lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Que te reciban como Salvador y Señor. No solamente en cuanto al señorío se refiere, sino también en cuanto a la obediencia y la práctica de tu palabra. Que podamos apegarnos a ti, Señor, y que podamos también testificar a otros, porque nosotros podemos creer y podemos ser fieles a tu palabra, pero si no la compartimos, entonces hay muchas personas allá afuera que están siendo enseñados erróneamente, porque tus hijos que conocen la verdad no la están compartiendo. Ayúdanos a compartirla. Toma tu palabra y úsala, Señor, para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.